Muy bien, vamos ahora sí a ir a la enseñanza de esta mañana y vamos a continuar con este tema que hemos estado desarrollando ya por algunos domingos en cuanto a la mayordomía. En base a la premisa de que somos mayordomos de lo que Dios nos da. No poseemos, sino más bien administramos muchas de las cosas que a veces creemos que es nuestras, pero somos administradores de lo que Dios nos da. A veces nos sentimos con el derecho, a veces nos sentimos, ¿verdad?, con la autoridad de llevar nuestras vidas a nuestra pinta, a nuestro parecer, de tomar las decisiones que nosotros queremos tomar y nos creemos con el derecho de poseer lo que tenemos o lo que supuestamente nos hemos ganado. Hasta que sucede algo y nos damos cuenta que somos frágiles, nos damos cuenta que somos débiles, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que esa seguridad, esa certeza que muchas veces pensamos tener, no es tal. Nos damos cuenta que hay un Dios en los cielos, soberano. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que nuestro tiempo aquí en esta tierra es frágil, es temporal, es limitado. Y ahí recién como que nos damos cuenta que no todas las cosas dependen de mí. No todas las cosas, ¿verdad?, funcionan como yo quisiera, o no todas las cosas realmente me pertenecen. Ya, como dice ese dicho tan popular, uno propone. ¿Cómo dice el dicho? Pero Dios es el que dispone. Entonces, no necesitamos llegar a esa situación para recién ahí darnos cuenta que debemos rendir nuestras vidas, el control de nuestra vida al Señor. Tenemos que ser más sabios y considerar que Dios en su palabra nos muestra y nos revela su voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida, tal como lo señala Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2, ¿verdad?, en cuanto a su voluntad. Por eso es que es importante cada cierto tiempo recordar que solo somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos da. Y que algún día, en algún momento, queramos o no, como nos señala la Escritura, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y como ya explicamos, este pasaje en Romanos 14, 12 está hablando a los creyentes. Ya, los incrédulos también van a tener que rendir cuenta ante el Señor allá en el juicio del gran trono blanco. Y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, dice la Escritura. Pero nosotros como creyentes, como hijos del Señor, también algún día el Señor, como se dice en los trabajos, ¿verdad?, nos va a llamar a terreno y cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí. Jóvenes, adultos, ancianos o niños, si somos hijos del Señor, nos vamos a presentar ante el Señor y vamos a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Sabemos que la salvación, y la Biblia es muy clara al respecto, no es por obras. Sin embargo, somos salvos para andar en buenas obras. Como señala Efesios 2, 8 al 9, que nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el verso 10 nos dice que, refiriéndose a las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero sí, una vez siendo salvos, debemos andar en buenas obras. Es más, Dios nos deja su palabra, que es inspirada para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, como dice 2 de Timoteo 3:16 y luego el 17, ya, instruirnos en justicia a fin de que seamos maduros, completos, como dice ahí, perfectos, no en términos morales, sino en términos de carácter, maduros en lo que dice, preparados para toda buena obra. Es decir, Dios nos da la salvación por gracia para que nosotros, en gratitud y en consecuencia, vivamos para Él, dando fruto para su gloria. Porque en eso Dios se glorifica. En esto he glorificado a mi Padre, dice en Juan capítulo 15, en que llevéis
mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, eventualmente, cada uno de nosotros que somos hijos del Señor, vamos a tener que rendir cuentas. Como dije, ¿verdad?, ya en el tribunal de Cristo, según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Incluso van a ser juzgadas, aún, dice la Escritura, las intenciones del corazón. Incluso lo que nos motivó a hacer las cosas que estamos haciendo, ¿ya? Ese juicio del gran trono blanco no es para condenación o salvación, porque eso ya fue resuelto por Cristo en la cruz del Calvario. Ese asunto se va a tratar con los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. Pero en el tribunal de Cristo el Señor nos va a llamar a terreno y nos va a decir, bueno, da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus decisiones? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus recursos? ¿Qué hiciste con tus habilidades? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu energía? ¿Qué hiciste con la salud o la enfermedad que yo te di? ¿Qué hiciste con cualquier cosa, verdad, que el Señor nos haya dado? Por eso es que la mayordomía es un asunto fundamental y esencial. Y necesitamos cada cierto tiempo enfatizarlo. Y a la vez, como somos seres humanos limitados y olvidadizos, necesitamos, cada vez que lo recordemos, ir al fundamento. Y es por eso que hemos estado estudiando acerca de estos 7 principios básicos, esenciales, fundamentales de la mayordomía bíblica y que nunca debemos olvidar, y sobre los cuales debemos edificar nuestra vida, entendiendo, ¿verdad?, que nuestro fundamento es Cristo. Por eso es que debemos ser sabios y no necios. El sabio edifica su vida sobre la roca. El necio edifica, ¿verdad?, sobre la arena. Y siendo sabios debemos edificar sobre estos principios y estas enseñanzas, ¿verdad?, que nos deja el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y al hacerlo así, vamos a estar firmes, aún contra las eventualidades que la vida nos pueda deparar. Estos principios básicos nos llevan entonces, en primer lugar, como ya lo vimos, a esforzarnos por tener una administración fiel y responsable de lo que Dios pone en nuestras manos: tiempo, salud, energía, recursos, familia, relaciones, etc. En segundo lugar, mantenernos en el molde original, cómo Dios estableció y diseñó, ¿verdad?, al ser humano, con responsabilidades, con roles y con propósito, que tiene que ver principalmente con la gloria del Señor, no la nuestra. También el tercer principio que ya vimos, que debemos desarrollar una forma de pensar bíblica, porque cómo pensamos es lo que determina cómo actuamos, cómo vivimos. Y ahí tenemos que cambiar, ¿verdad?, el switch, cambiar la mentalidad a una forma bíblica de pensar. Renovar nuestro entendimiento conforme a la Escritura, como vimos, ¿verdad?, en Romanos capítulo 12. En cuarto lugar, el cuarto principio, que ya lo vimos, es que debemos atesorar para lo eterno y no para lo temporal, ¿verdad? Lo necio que es atesorar para este mundo, afanarnos tanto por las cosas de este mundo, por nuestra comodidad, por nuestra estabilidad, por nuestra forma de vivir en este mundo, entendiendo que estamos de paso en este mundo, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, debemos atesorar para lo eterno y no para lo temporal, porque atesorar para lo terrenal y temporal es necio, porque es pasajero, porque es algo, ¿verdad?, frágil, efímero y por lo tanto pronto se desvanece. Pero atesorar para lo eterno, ¿verdad?, es sabio, porque es algo constante, permanente y significativo. Ahora, hoy vamos a ver un quinto principio básico, elemental, fundamental, que, como he dicho en otras oportunidades, a veces por lo fundamental y por lo básico no siempre lo consideramos de una manera tan patente. Está latente ahí, pero en forma patente no siempre, ¿verdad?, lo tenemos en cuenta. Y necesitamos, por lo tanto, cada cierto tiempo recordarlo. Esto es algo que probablemente sabemos, entendemos incluso intelectualmente, pero tristemente en el día a día, en la rutina cotidiana, muchas veces olvidamos. O peor aún, queremos olvidar, para así, ¿verdad?, darnos a nosotros mismos la prerrogativa de tomar nuestras propias decisiones egoístas, nuestras propias decisiones orgullosas, nuestras propias decisiones, ¿verdad?, necias,
cimentadas en este mundo. Y me refiero al principio de dar siempre y en todo la prioridad al Señor. Un principio muy sencillo, muy básico, muy esencial, que probablemente la mayoría de los cristianos entiende, pero en el día a día no siempre aplica. En las decisiones que muchos creyentes toman, no siempre está Dios primero. En las reacciones que las personas tienen en forma espontánea y natural, no siempre está Dios primero. En las acciones que ejercen, ¿verdad?, día a día, no necesariamente Dios está primero. Decimos que lo más importante es Dios. Lo decimos, pero a veces, sin siendo muy honestos y muy sinceros, de los dientes para afuera. Es decir, de manera hipócrita, ¿verdad?, alabamos, honramos a Dios, como ocurrió en los días, ¿verdad?, de los fariseos y de los saduceos, en los tiempos bíblicos. De labio honramos al Señor, pero con nuestros hechos lo negamos. Porque estamos tomando decisiones, porque estamos tomando actitudes, porque estamos tomando conductas que no honran y no glorifican al Señor. Por lo tanto, es bueno evaluarnos, ¿verdad?, al respecto. Es bueno dejar que la palabra del Señor nos escudriñe para entender si realmente estamos siempre y en todo dándole la prioridad al Señor. Cuando hablamos de prioridad, hablamos de lo más importante, lo más valioso, lo más relevante. Cuando hablamos de prioridad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de considerar a Dios antes de cualquier cosa. Antes de tomar cualquier decisión, tenemos que ir a Dios en oración y buscar su voluntad. Por eso es que tenemos que siempre y en todo darle la prioridad al Señor. Ahora, para fundamentar esto, ¿verdad?, vamos a ir a la palabra de Dios y le voy a pedir que por favor busquemos Mateo capítulo 6, versículos 24 en adelante. Mateo capítulo 6, versículos 24 en adelante. En el contexto vemos acá al Señor Jesucristo dando un sermón, lo que algunos llaman el sermón del monte o de la montaña. Él está, ¿verdad?, transmitiendo a una gran multitud de incrédulos y de creyentes principalmente, que ya están comenzando a seguirle como discípulos. Les está dando los fundamentos, las bases del reino que el Señor Jesucristo vino a proponer a este mundo y que finalmente los líderes religiosos judíos rechazaron. Pero estos conceptos, ¿verdad?, quedaron en el corazón y para la conducta de aquellos que se iban a transformar en sus discípulos, en sus seguidores, aquellos que iban a aceptar el reino de Dios en sus corazones. Los judíos rechazaron desde aquel tiempo el reino de Dios, ¿verdad?, aquí en la tierra, el reino literal que Jesucristo venía a establecer aquí en esta tierra, donde se iba a sentar en el trono de David e iba a cumplir las promesas dadas a Israel, y los líderes religiosos lo rechazaron. Como dice Juan 1, ¿verdad?, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, ya a los creyentes que pusieron su fe en Él, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, dice el versículo 13, no es por herencia nacional o familiar. Fíjense que hay muchos creyentes que dicen, no, yo vengo de un hogar cristiano. Eso no significa absolutamente nada para Dios. Eso solamente a ti te da la oportunidad de humillarte, arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Sin embargo, ¿verdad?, aquellos nuevos nacidos, aquellos hijos de Dios, no son renacidos por voluntad por sangre o por voluntad de carne, como dice el versículo 13, o voluntad de varón, sino de Dios. Somos renacidos, somos engendrados por la voluntad de Dios. Y esto significa, por lo tanto, que nosotros tenemos que sujetarnos a sus principios, a sus mandatos, ¿verdad?, que Él nos dejó en su palabra. Como estos que estamos viendo aquí. Ya tiene que ver con las características y el carácter de los hijos del reino, de aquellos que realmente han aceptado a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor. Entendiendo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entendiendo que Él vino a establecer su reino, ¿verdad?, en nuestras vidas. Después Dios va a volver a tratar con Israel en el futuro,
y va a establecer su reino literal en lo que conocemos escatológicamente como el milenio. Pero aquí y ahora el Señor quiere ser tu Señor y tu Salvador. No solo te quiere salvar de la condenación del pecado, Él quiere tomar el control de tu vida para que tú y yo vivamos conforme a sus propósitos, dándole a Él la gloria. Entonces, por esa razón, siempre y en todo debemos darle a Dios la prioridad. Ahora vayamos entonces, leamos por favor Mateo, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer 10 versículos, hasta el 34. Dice, Mateo 6, 24, hasta el final del capítulo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Y aquí está la continuación de lo que vimos el domingo pasado, en los versículos 19 al 21, ¿te acuerdas? De no hacernos tesoros en la tierra, no poner nuestro enfoque en lo terrenal, ¿verdad? Luego habla del ojo, cómo muchas cosas entran por nuestra vista y se clavan en el corazón y distorsionan nuestro pensamiento, ¿verdad? A veces haciendo lo mundano. Y por eso es que tenemos que, ¿verdad?, poner los ojos en Cristo, para que nuestro pensamiento sea renovado al pensamiento de Cristo. Y aquí luego en el versículo 24 en adelante continúa diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Esto quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros, en nuestro día a día, es lo que hacemos. Tratamos por un lado de estar bien con Dios, pero a la vez mantenernos, ¿verdad?, en cierto equilibrio y estar también bien con el mundo. Tratamos de equilibrar, ¿verdad?, nuestras vidas para que de alguna manera podamos estar, ¿verdad?, ahí entre dos pensamientos, entre dos ánimos, siendo, como dice el libro de Santiago, de doble ánimo, ¿verdad? O como le ocurrió a la nación de Israel los días de Elías, allá en 1 Reyes capítulo 18, claudicando entre dos pensamientos, al punto que Elías tuvo que confrontarlo y decirle, si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, id en pos de él, el ídolo que ellos habían dejado introducir en su territorio. Por lo tanto, hay que definirse y hay que entender, ¿verdad?, que debemos siempre tener a Cristo como el único Señor de nuestra vida. No podemos, aunque quizás queramos tener lo mejor del mundo y tener lo mejor de las bendiciones del Señor, el Señor dice, no se puede. No podemos. Más adelante en el libro de Santiago incluso el Señor declara, no os hagáis amigos del mundo, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces Dios quiere la exclusividad. Él y su Espíritu nos celan, porque nos compraron por precio. Nos compró por precio el Señor Jesucristo, precio de sangre. Entonces no podemos servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y ahí la palabra riqueza, lo expliqué el domingo pasado, se refiere a un ídolo de aquellos días que comúnmente era muy conocido, que se llamaba Mamón, ¿verdad? Y tenía que ver con el Dios de la prosperidad. La gente quiere prosperar en este mundo y se afana en las cosas terrenales, temporales y terrenales de este mundo, pasajeras. No podemos servir a una filosofía mundana, terrenal, y por otro lado querer estar bien con Dios. No se puede, dice el Señor. No corresponde, no está bien. Ahora, si nos enfocamos en el Señor, ¿verdad?, no es que vayamos a perder nuestra vida aquí en esta tierra. Todo lo contrario. Vamos a ser aún más bendecidos por el Señor. Y vamos a ser sabios en administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Pero eso es algo, ¿verdad?, que el mundo se esfuerza ya en torcer y en proclamar, ¿verdad?, de que no es así. El mundo te va a decir que si tú te enfocas en las cosas de Dios, vas a perder todo lo que hay en este mundo. No, no es así. Dios es consciente que estamos de paso en este mundo, somos extranjeros y peregrinos, y Él nos promete en su palabra. Cuando el rey David declara, ¿verdad?, joven fui y he envejecido, y no he visto, ¿verdad?, justo desamparado, ni su descendencia o su simiente que mendigue pan. Dios se ocupará de los suyos, Dios se ocupará del resto. Y miren lo que dice acá, versículo 25 en adelante. Por tanto, os digo, por lo mismo, ¿verdad?, en base a este principio,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es el precio que nos dio el Señor para poder salvar nuestra alma? El precio de su sangre. Él dio su sangre a nuestro favor. Un alto precio, ¿verdad?, que Cristo pagó por nosotros. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es tan linda, tan bella, ¿verdad?, unos días más ya vamos a llegar a la primavera y vamos a ver hermosos colores que van a brotar. Pero, dice acá, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno porque ya está seca, Dios la viste así, con tantos colores bellos, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis. Y ahí está la fe, ¿verdad? La confianza en el Señor. Y luego, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, la gente del mundo, la gente que está enfocada en este mundo terrenal, dice, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe lo que necesitamos. Y Él, conforme a su gracia y su misericordia, nos puede proveer. Luego en el versículo 33, el pasaje que vamos a profundizar en esta mañana, leámoslo juntos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. ¿Crees esto? ¿Pero realmente lo crees? O mejor aún, la pregunta es, ¿lo vives en tu día a día? ¿En tus actitudes, en tus decisiones, en tu conducta, en tu forma de ser, en tu forma de pensar? Concluye el versículo 34 diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora bien, es importante, por lo tanto, entender que debemos siempre y en todo dar la prioridad al Señor. El versículo 33 comienza diciendo, mas buscad. Buscad primeramente, ¿verdad?, el reino del Señor. Esa palabra, buscad, ya es un verbo y tiene que ver con una orden, un imperativo. El más indica un contraste. En vez de estar enfocado en las cosas de este mundo, en vez de eso, en contraste, debemos tener una actitud intencional en buscar la voluntad del Señor y su prioridad en mi vida. Esto no es algo casual, no es que tú te encuentres con la voluntad del Señor, no es que tú te encuentres con el orden correcto, no es que tú naciste así. Es más, tu naturaleza te va a llevar, tu naturaleza caída, carnal, de este mundo, la corriente de este mundo y el ataque del diablo te va a llevar a alejarte de los propósitos del Señor. Si tú te dejas estar, normalmente la corriente, la carne y Satanás te van a llevar por el mal camino. Por eso es que hay que ser intencional. Hay que ser intencional. El corazón de un hombre o una mujer carnal está lleno de buenas intenciones. Pero las intenciones, las buenas intenciones son solo eso. Tenemos que ser intencionales en buscar, en procurar, en tomar una iniciativa concreta e intencional de buscar la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida. Un ejemplo de esto lo vemos en el rey David, en 1 Reyes 3, 5 en adelante. Busquémonos sin perder tu texto acá en Mateo 6. En 1 Reyes, por favor, capítulo 3, que es cuando, Salomón, disculpen, el rey Salomón, el hijo del rey David, ¿verdad? Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué responderíamos nosotros? Honesta, sinceramente y más todavía consecuentemente a Dios. Si es que el Señor nos dijera, pídeme lo que quieras. Y digo consecuentemente porque conociendo la historia,
Ya probablemente, ¿verdad? De manera muy espiritual diría, no, yo le pediría sabiduría al Señor, porque conocemos la historia. Pero siendo muy honestos y muy sinceros, ¿qué es lo que demuestra nuestra intención? Bueno, eso es demostrado por en qué invertimos nuestro tiempo. Si invertimos mucho tiempo en las redes sociales, probablemente y el Señor nos dijera, pídeme lo que quieras, siendo honesto y consecuente, quizás le pediríamos un celular más potente, ¿o no? O un computador más rápido. O si es que nuestro enfoque, ¿verdad?, de vida son el consumismo y las cosas de este mundo, le pediríamos más dinero en la cuenta corriente. O le pediríamos más seguridad en nuestro hogar. O un mejor vehículo. O una mejor carrera. O le pediríamos un trabajo mejor remunerado, qué sé yo. Por eso digo, siendo consecuentes y descarnadamente honestos. Conocemos la historia y por eso que, ¿verdad?, si nos preguntamos, hacemos esta pregunta, ¿a quién le pedirías al Señor? ¿Verdad? Quizás responderíamos de manera sumamente altruista. Ya así como, ¿verdad?, como en la farándula, ¿verdad? No, yo le pediría por la paz del mundo. Pero en el día a día somos egoístas. Queremos lo mejor, queremos lo más bonito, lo más importante. Si tenemos que decidir entre dos cosas, ¿verdad?, vamos a procurar lo mejor para nosotros. Nos da lo mismo el resto. Entonces, claro, no solo es la intención. Tenemos que ser intencionales en buscar, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Entonces, cuando Dios le pide, o sea, le dice a Salomón, en 1 Reyes 3, del versículo 5 en adelante, pídeme lo que quieras. Voy a leer el versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Tremenda situación, ¿verdad? Pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Ni siquiera le dijo, pídeme lo que quieras, a ver si yo te lo voy a dar. No, el Señor fue muy claro, muy directo en decirle, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Dice el verso 6, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Lindo testimonio del hijo hacia su padre, a propósito, ¿ya? Que como padres debemos atesorar y como hijos también debemos, ¿verdad?, considerar. Luego dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede hasta este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, fíjate, no solo el Dios de mi padre, mi Dios. Importante que los jóvenes consideren esto. Dice, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo, por tu siervo, por rey en este lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, reconociendo su debilidad, su terrenalidad. Y tú, siervo, estás en medio de tu pueblo, reconociendo, ¿verdad?, que Él es el rey, pero no es el dueño. Dios es el dueño, su señorío. Tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y luego la petición de Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto. ¿Te fijas? Podría haberle pedido poder, seguridad ante sus enemigos, podría haberle pedido grandeza, fama, estabilidad laboral, lo que fuera. ¿Pero qué pidió Salomón? Sabiduría, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para saber entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo correcto y lo incorrecto. Luego agradó esto al Señor, que pidiese eso, y el versículo 11 le dijo, Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también, ¿verdad?, de añadidura, te he dado las cosas que no pediste. Mira qué bueno es el Señor, te diga que el Señor no te va a desamparar. Las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo además alargaré
estos días, para que él pudiera disfrutar de toda esta bendición de parte del Señor. Pero ¿te fijas que él fue intencional en buscar la voluntad del Señor? En buscar a Dios y su sabiduría. La palabra del Señor nos dice allá en Santiago capítulo 3, versículo 17 del libro de Santiago, Santiago 3, 17, ¿qué tipo de sabiduría es la que nos da el Señor? Santiago 3, 17 dice aquí la palabra de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A diferencia de la sabiduría de este mundo, que como relata el versículo 15, diciendo porque esta sabiduría, la terrenal, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrenal, animal, diabólica. Los tres enemigos que siempre tiene el creyente. Lo terrenal, ¿verdad? El mundo, la corriente de este mundo que lleva al creyente. Los deseos, ¿verdad?, de este mundo, la vanagloria de la vida. Animal, ¿verdad?, nuestra propia naturaleza caída, los deseos de la carne, ¿verdad?, y diabólica, la vanagloria de la vida, que es la que propone el diablo, ¿verdad?, para distraernos del Señor. Por lo tanto, es súper importante que seamos intencionales en buscar la voluntad del Señor y esta sabiduría que desciende de lo alto. ¿Y dónde está esta sabiduría? ¿Sabes dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos hallar? En YouTube. Ahí podemos encontrar mucha sabiduría, ¿o no? Ahí hay un basurero de todo, hermanos. De todo lo que queramos encontrar. Hay para lo que tú quieras, ¿verdad? Hay para lo que cualquier persona se le imagina. Cuidado con buscar en las redes sociales, en internet, en Instagram, o en estas frases, ¿verdad?, de hombres solemnes que no son inspirados por Dios. Es importante que vamos a la fuente. ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? En la palabra del Señor. Aquí. Es increíble cómo hoy en día muchos creyentes prefieren alimentarse, ¿verdad?, del maná recalentado de YouTube. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que le pasaba al maná después de unos días? Se agusanaba, se podría, ¿verdad? Que ir directamente a la palabra del Señor, al pan de vida, que es la palabra de Dios. Ir a la palabra del Señor. El pan en la Escritura representa su palabra. Los judíos, ¿verdad?, ellos en forma de honra, en la mesa de la proposición y en el tabernáculo, que es tipo de Cristo, ponían todos los días un nuevo pan, el pan de la proposición, y todos los días lo cambiaban. Y eso representaba, porque eran las 12 tribus de Israel, la vida cotidiana del pueblo, y cada día había que cambiar el pan. Cada día. Una pregunta, ¿lees tu Biblia cada día? Partamos por lo básico, por lo esencial. ¿Buscas la sabiduría de parte del Señor día a día? ¿O te consideras tan inteligente y tan sabio en este mundo que no necesitas la dirección diaria y cotidiana de la palabra del Señor? ¿La lees cada día? ¿Tomas tiempo cada día para leer la palabra del Señor? Muchos creyentes funcionan, ¿verdad?, como los vehículos motorizados. Ya cuando se les acaba la benzina, van a llenar el estanque, ¿verdad? Y les dura toda la semana, o dependiendo cómo utilizan el vehículo. Ya se les acabó y van de nuevo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor y Dios no es una estación de servicio. Es una fuente de alimento, una fuente de poder que te permite vivir día a día. Pero la pregunta entonces nuevamente es, ¿la lees cada día? No, si yo estoy bien, ¿verdad? Cada cierto tiempo me congrego, voy a la iglesia, ¿verdad? Y estudio la palabra y me enseñan la palabra. Ok, qué bueno que vayas a una buena iglesia de sana doctrina que enseñen la palabra. Pero ¿y tú? El lunes, el martes, cuando no hay reunión, ¿te alimentas de la palabra del Señor? ¿La lees, la estudias y sobre todo la aplicas? ¿Te esfuerzas? ¿Eres intencional en ponerla en práctica? Muchos creyentes, así como abren la Biblia durante el día, ¿verdad?, o en la noche, abren sus bocas para bostezar. Porque realmente no están interesados en entender, intencionales, la voluntad del Señor. ¿Sabes cuánto se prepara quizás un arquitecto, ¿verdad?, para poder ser eficaz? ¿O cuánto se prepara un médico para poder ser, ¿no es cierto?, certero? ¿Cuánto se prepara un abogado para tener el conocimiento necesario? ¿O un contador para no equivocarse? Ellos se preparan. Pero el creyente nos preparamos día a día
para vivir una vida espiritual? Entonces, son las preguntas que nos tenemos que hacer. Suena muy lindo esto de buscar la sabiduría del Señor, ¿verdad? De tomar las decisiones correctas, de saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano, que fue el problema que tuvo la nación de Israel. No sabían diferenciar entre lo santo y lo profano, y Dios lo había mostrado en su palabra y al Levítico. Pero hoy en día los creyentes no están habituados a ir a la palabra del Señor. El libro de Hebreos nos declara que los creyentes, por el uso, debemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes por qué muchos creyentes hoy en día no saben discernir entre el bien, lo bueno y lo malo? Toman decisiones y después se arrepienten de esas decisiones. O después le están pidiendo ayuda a Dios para que los saque del problema. Porque no estamos habituados quizás a día ir en la palabra del Señor. ¿Te acuerdas de Josué 1:8? Pasaje muy citado, muy conocido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero, ¿cómo vamos a meditar en algo que no conocemos? Algo que no ha quedado aquí grabado en la mente, porque meditar es darle vuelta una y otra vez y buscar la manera de aplicarlo a mi vida. ¿Cómo yo voy a meditar en algo día y noche si no estoy leyendo, estudiando en la palabra? De hecho, en Hechos 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque está refiriéndose, ¿verdad?, a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Josué 1:8, se está refiriéndose a la ley de Moisés, al Pentateuco. Y tenían ellos la orden estricta de leerlo. En primer lugar, porque el hebreo, si no lo sabían, no tiene vocales, son solo consonantes. Entonces es un idioma oral, lo que significa que hay que permanentemente estarlo leyendo para saber bien su pronunciación. En la pronunciación se pronuncian vocales, pero en la escritura solamente hay consonantes. Entonces les obligaba a estarlo leyendo. Dios por eso usó el hebreo, para que las personas realmente estuvieran permanentemente leyéndolo, y lo leían en la sinagoga, y lo leían en sus casas, y lo ponían en el dintel de sus puertas, y en sus filactelias, y en sus túnicas. ¿Por qué? Porque permanentemente tenían que estar relacionados con la palabra del Señor. Dios estratégicamente, conociendo nuestra flojera, nuestra pereza, inspiró en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en hebreo de esa forma, para que el pueblo se acostumbrara a estar permanentemente conectado a la palabra del Señor. Hoy en día no es que falten Biblias, hay muchas Biblias en nuestras casas, pero no las leemos, no las estudiamos. El día a día no pasamos tiempo en la palabra del Señor. Por eso, Salmo 1, ¿verdad?, nos dice que el bienaventurado ama la palabra del Señor y medita en ella día y noche, para ser firme como un árbol plantado junto a corrientes de agua, para dar fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Entonces, cuando hablamos de prioridad, lo primero es buscar, primeramente, y el buscar implica una actitud, una iniciativa intencional. ¿Y qué debemos buscar? Debemos buscar la voluntad del Señor. Antes de tomar cualquier decisión, ¿pasaste tiempo en la palabra? ¿Pasaste tiempo en la oración? Hay muchos principios de administración en la Escritura. Y si tú vas a tomar una decisión económica, si tú vas a tomar una decisión familiar, una decisión laboral, una decisión estudiantil, incluso una decisión relacional, consulta con la palabra del Señor. Busca consejo de otros creyentes que te puedan orientar en la palabra del Señor. Y ora para que el Señor, ¿verdad?, confirme su voluntad en cuanto a la decisión que quieras tomar. Ora específico al Señor y Dios va a responder como oró Salomón. Muchos creyentes hoy en día se conforman con pedir perdón en vez de pedir permiso. Porque toman sus decisiones, hacen nomás y después preguntan. Y después, ¿verdad?, se arrepienten y dicen, no debe haber hecho esto. Después hay las consecuencias naturales de sus malas decisiones y tratan de arreglar el problema, pero a veces ya es tarde. O a veces se puede arreglar, pero es doloroso. O hay que tomar otras decisiones, ¿verdad?, contramedidas para poder arreglar el asunto. Y a veces son contramedidas difíciles y dolorosas, pero necesarias. Entonces, más buscad, dice el Señor. Parte diciéndolo. O sea, busquen primero el reino del Señor. Es intencional, es activo. No es reactivo. Busquen la voluntad del Señor. Busquen el camino y síganlo. Pregunten por las sendas antiguas y manténganse en ellas. Y aquí está, hermano,
no la senda vieja. Lo viejo es algo que crea el hombre y se echa a perder. Lo antiguo es algo que permanece, como la palabra del Señor. Jesús lo dijo, mis palabras permanecen, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este libro fue tan vigente para Abraham hace 5.000 años atrás, fue tan vigente para Mateo, Lucas, hace 2.000 años atrás, como para nosotros, hoy día en el 2024. Es un libro eterno. Y la palabra va a seguir permanente en el futuro, porque Dios así la inspiró. Así que más buscad, dice. ¿Estamos buscando? ¿Estamos siendo intencionales? En segundo lugar, ¿qué dice allá nuestro texto en Mateo 6:33? Buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, además de buscar con intencionalidad, debemos buscarlo primeramente, es decir, un ejercicio de valoración, ordenamiento y acción. Ordenar, valorar y accionar. A esto, en términos simples, le llamamos priorizar. Prioridad. Darle prioridad a las cosas, ¿verdad? Y en eso podemos pensar, somos buenos. Somos buenos. Más que intencionales en cuanto, ¿verdad?, a la intención, decimos, ¿quién va primero? Dios. Después, ¿qué decimos normalmente? Después de Dios, ponemos la familia. Después, la iglesia. Después, el trabajo. Y ahí vamos. Creemos que tenemos nosotros la prerrogativa de ordenar nuestra vida, ¿o no? Pero eso no es lo que nos dice Dios en su palabra. Dios dice, démosle a Él la prioridad y yo me hago cargo del resto. Familia, trabajo, niños, estudios, relaciones. Yo me hago cargo, dice el Señor. Tú preocúpate primero de darle prioridad al Señor. Ese ejercicio de la psicología humanista no sirve a la luz de la palabra del Señor. No te toca a ti ordenar tu vida. Es Dios y su palabra la que ordena mis pasos. ¿Por qué? Porque tú no tienes el control de tu vida. Metámonos eso en la cabeza, hermano. No tenemos el control de nuestra vida. Estoy planificando un viaje misionero, ¿verdad? Pero ¿quién sabe si voy a poder participar de ese viaje? Me puede pasar un accidente, me puede llegar una enfermedad, lo que sea, y uno propone, y Dios es el que dispone. ¿Te fijas o no? Entonces, primeramente es un ejercicio de valoración, darle valor a las cosas, ordenarlas y accionar en conformidad a esa actitud. Priorizar. Bueno, entendemos que claramente Dios siempre debe ir a la cabeza. Primero, en lo esencial y lo fundamental. Marcos 12:30. Busquémoslo. No pierdas tu texto en Mateo, pero en Marcos capítulo 12, versículo 30, y me gusta citar esta cita al referirme a este pasaje, porque lo citan otros evangelistas, pero aquí como que lo hace más completo Marcos en su exposición. En Marcos capítulo 12, versículo 30, dice aquí Juan Marcos, que fue el que escribió este evangelio. Dice, y amarás al Señor tu Dios. Primero tiene que ser tu Dios, si no es tu Dios, todo esto no sirve para nada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nuestros pasos deben ordenarse, no conforme a lo que nos gusta, queremos o el mundo nos dicta o el razonamiento humano nos indica. Tu lógica humana no siempre se relaciona con la lógica de Dios. Nunca olvides, sus caminos no son tus caminos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces siempre hay que ir a la palabra del Señor. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que dice el Salmo 119, 133? La oración del salmista es fundamental aquí. Salmo 119, 133. Dice, ¿lo tienes ahí? Ordena mis pasos con tu palabra. No ordena mis pasos en base a las circunstancias. Hay muchos creyentes circunstanciales hoy en día. Toman decisiones, no, si se dieron las cosas. Yo no lo busqué.
¿verdad? No, yo no lo busqué, pero llegó esta persona, ¿verdad? Y me enamoré. El problema es que es un yugo desigual. Pero no lo buscó, se dio. Bueno, hay muchas cosas que se van a dar, que no las vas a buscar y que el diablo las va a poner en tu camino. O que el mundo las va a poner en la corriente, ¿no es cierto?, de la que te quiere arrastrar. O que tu propia carne te va a engañar, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Te fijas? Entonces no debemos tomar decisiones ni vivir por circunstancias, sino por convicciones. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Ahí tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Por eso dice, ordena mis pasos con tu palabra. Y luego añade, y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Porque a veces nos sentimos atrapados en la rutina, en el estrés, en las cosas, ¿verdad?, de los afanes de este mundo. ¿Por qué nos sentimos atrapados? Porque no estamos corriendo como gacela en los caminos del Señor, en su voluntad. ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Porque no estamos volando como águilas, ¿verdad?, levantando el vuelo, como dice Isaías, sino estamos todavía metidos, ¿verdad?, en las cuevas de este mundo, en los razonamientos, en la lógica, el funcionamiento terrenal. Mira, un ejemplo interesante. Cuando Isaac, el hijo, ¿verdad?, Isaac fue hijo de Abraham, el hijo de la promesa. ¿Ya? Cuando Isaac fracasó, ¿te acuerdas cuando él fracasó? Fue a la tierra de los filisteos, estuvo ahí con Amalek y mintió sobre su esposa diciendo que no era su esposa. O sea, no dijo que no era su esposa. En realidad omitió esa. Fue una mentira a media, pero mentira igual. Ya dijo que era su hermana, igual que su papá. Tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? El mismo error y el mismo fracaso. Cuando Isaac fracasó y se apartó de allá de Amalek y de los filisteos, salió mal de la tierra de los filisteos. Pero por lo menos cuando salió de la tierra de los filisteos, empezó a prosperar. Empezó a prosperar, pero en esa prosperidad terrenal buscó primero sustento para mantener su ganado. Ya empezó a cavar pozos para tener el sustento, ¿verdad?, de su ganado. Abrió muchos pozos, pero encontró demasiados problemas y oposición. Abría un pozo y venían los filisteos y se lo tapaban. Abría otro pozo y se lo tapaban. Abría otro pozo y venían y los pastores de Isaac con los pastores de los filisteos reñían y peleaban. Lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de oposición, como que el asunto era trabado y había que avanzar así, pero como que no, como que la cosa, estaban los recursos, ¿verdad? Estaba la proyección, pero como que era trabada la cosa. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás es porque no estás realmente encaminado en la voluntad del Señor. Él tuvo mucha oposición y muchos problemas, pero finalmente aprendió la lección y comenzó a hacer las cosas, ¿verdad?, en el orden correcto y conforme a los propósitos y la voluntad de Dios. Habiendo dicho esto de introducción, acompáñame a Génesis 26. Génesis 26, por favor, para ver el principio que aprendió, quizás podríamos decirlo a la mala, a golpe y porrazo, prueba y error, Isaac. Y tenemos aquí la sabiduría para aprender de sus errores. Génesis 26, 22. Génesis capítulo 26, el versículo 22 al 25. Esto después de todo lo que yo te relaté. De Génesis 26, 22, dice: y se apartó de allí, de los filisteos, ¿verdad?, de Amalek, dice, de los problemas que hubieron con los pastores de los filisteos, etcétera, etcétera, se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué dijo el salmista? La bendición es de Jehová, la bendición, la riqueza del Señor, y no añade tristeza con ella. Encontró en el Señor la bendición. ¿Pero por qué lo encontró? ¿Qué cambió en su estrategia para encontrar la bendición del Señor? Bueno, primero que nada, se apartó del mundo. Pero segundo, mire lo que dice el versículo 23 en adelante. Y de allí subió a Berseba. Berseba ya no era tierra de los filisteos, era parte de la tierra prometida que Dios le había dado a su padre Abraham, donde él siempre tenía que estar y nunca tuvo que haber salido de ahí. Llegó a la tierra prometida nuevamente, al lugar donde Dios quería que estuviera, en su voluntad.
Entonces dice el verso 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Tuvo un encuentro personal con el Señor, tuvo ahí un encuentro íntimo con el Señor. Y miren lo que dice el versículo 25, y aquí encontramos 4 principios que no tienes que olvidar nunca. Dice: y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Son 4 cosas que Isaac entendió que tenía que hacer de una manera práctica y concreta. Primero, edificó un altar. O sea, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué hizo? Buscó primero honrar a Dios. Antes de cualquier decisión, él se preguntó cómo poder honrar a Dios. ¿Cómo poder glorificarlo? ¿Cómo poder adorarlo? ¿Cómo poder engrandecerlo? ¿Ok? Voy a edificar un altar. Al estilo de su padre, al estilo de sus antecesores, desde Génesis, ¿verdad? Allá con la ofrenda de Abel, y luego, ¿verdad? Aún antes, cuando Dios mató un animal para vestir la vergüenza de Adán y Eva, al estilo de Dios. Como Noé cuando salió del arca y edificó ahí un altar para honrar y glorificar a Dios por haberle salvado la vida del gran diluvio. Entonces, ¿el qué hizo? Primero, buscó primero honrar a Dios. Fue en oración, se rindió al Señor, glorificó, le exaltó, le adoró. Segundo, invocó el nombre de Jehová, es decir, buscó cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito por el que Dios bendijo a Israel? Desde Abraham en adelante, para que fuese de bendición a todas las familias de la tierra. La bendición clásica del Salmo 67 para Israel, ¿cuál era? Jehová nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para ser conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación, para que todos los pueblos te alaben. Sí, todos los pueblos te alaben, dice el capítulo 67 del libro de Salmos. Es decir, buscó conformarse al propósito de Dios en su vida, invocó el nombre de Jehová. Luego, en tercer lugar, ¿qué hizo después de honrar a Dios? Después de buscar el propósito para su vida, plantó su tienda. Recién ahí se ocupó, por fe, de establecer su hogar. ¿Dónde? En el lugar de la bendición. Plantó su tienda. Finalmente, abrieron un pozo. Finalmente se ocupó del sustento estable para su hogar. Generalmente hoy en día los creyentes hacen todo al revés. Están en un lugar, ¿no es cierto?, donde están creciendo, están madurando, está la bendición del Señor, sale una oportunidad laboral en otro lado, se van para allá, ni piensan si es que hay o no una iglesia. Si es que llegando allá empiezan a buscar. Y como no hay, sus vidas espirituales se empiezan a secar. Parten al revés. Parten abriendo el pozo, después edificando la casa, después, ¿verdad?, se acuerdan de que hay un Dios arriba en los cielos y empiezan, ¿verdad?, a buscar a Dios para honrarle y finalmente, ¿verdad?, le adoran. Encuentran un lugar de adoración, si es que lo encuentran. Y a veces encuentran lugares donde no se adora al Señor, sino que se adora la sensualidad, la carnalidad humana. ¿Te fijas cómo a veces en lo práctico hacemos las cosas al revés? ¿Hacemos las cosas al revés? Esto, hermanos, se aplica a todo asunto de nuestra vida, relaciones, estudios, trabajo, etc. Aquí vemos honra, propósito, bendición y estabilidad. Si quieres lo anotas. Honra primero, honrar a Dios. Propósito, buscar el propósito de Dios en tu vida. Bendición, encontrar la bendición y quedarse allí, edificar allí, y la estabilidad de establecer tu vida en eso. Si tú quieres estar con alguien, primero tienes que honrar a Dios, rendirte ante el Señor. Luego tienes que buscar el propósito que Dios quiere para tu vida. Después vas a conocer a alguien que probablemente Dios va a poner en tu camino y luego te estableces con esa persona. Lo mismo en la parte laboral, que ya lo expliqué hace un momento, o en la parte académica. Primero, tu vida, joven, tiene que honrar a Dios. Luego buscar el propósito de Dios para tu vida, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y después puedes escoger una carrera. Y finalmente te estableces en esa carrera para honrar a Dios. Pero ¿qué es lo que hace normalmente el joven, o peor aún, los papás de ese joven?
No, tienes que estudiar una carrera que te traiga rédito económico. O sea, lo primero que se preocupan de abrir el pozo. Encontrar, ¿verdad?, ese pozo de fortuna, encontrar ese pozo de aguas vivientes que les sustente para todo lo que necesiten. Y van y estudian carreras que después no les va a servir para nada en su vida cristiana. ¿Entienden lo que estoy hablando? Eso es darle la prioridad al Señor. Y eso es algo que necesitamos asimilar. Brevemente, lo tercero que menciona nuestro texto allá en Mateo 6:33, cuando dice más buscad primeramente, luego dice el reino de Dios. Una actitud sumisa de reino, el señorío de Cristo, el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios. Pero si buscamos el reino y somos intencionales en buscar y priorizar el reino de Dios, la pregunta ¿es Jesucristo realmente el Señor y Rey de mi vida? ¿Es el Rey y Señor de mi vida? Miren lo que dice 1 Timoteo 6:11. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, por favor. 1 Timoteo 6, 11 en adelante. ¿Lo tienes? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Se refiere a lo terrenal. Ya habla de varios incluso pecados anteriormente. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Responder al llamado del Señor para salvación. Verso 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, nuevamente la palabra del Señor, sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es este soberano? ¿Quién es este Rey de reyes? Señor de señores. Dice al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Saben lo que significa ahí la palabra imperio? Porque dice imperio sempiterno, imperio para siempre. Eso significa literalmente poder, dominio, grandeza, soberanía. Por inferencia implica autoridad. ¿Cristo tiene autoridad en tu vida? ¿Él manda? ¿Realmente tu vida, tus decisiones, tu conducta y tus actitudes se conforman al señorío de Cristo? ¿Él es el Rey? ¿Él realmente es el Rey en tu vida? ¿O cantamos, verdad, el corito, yo sigo siendo el Rey? O el otro corito, verdad, a mi manera. Bueno, no son coritos por si acaso, estoy hablando irónicamente. Porque eso es lo que parece a veces la actitud incluso de muchos creyentes. El a mi manera, o yo sigo siendo el Rey. No, hermanos, el único Rey, soberano, sempiterno, es el Señor. Es el Señor Jesucristo. Y luego, para ya concluir, no solo una actitud de reino, sino también dice nuestro texto, busca primero el reino de Dios y su justicia. Su justicia, no la nuestra, su justicia. Una valoración de lo que es justo y corresponde según Dios. Según Dios, su justicia. No estamos hablando de la justicia humana, no estamos hablando de los gobernantes ni de los jueces de este mundo, ¿verdad?, caído, sino que estamos hablando de su justicia. Sus normas, no la nuestra. La justicia busca dar a cada uno, a cada cual lo que corresponde. Básicamente eso es una definición de justicia. Pero, ¿qué le corresponde a Dios? ¿Qué le corresponde a Él? Él es nuestro Creador, Salvador y Señor. Mire lo que dice Romanos 11, verso 36. Romanos 11, 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas, ¿qué implica? En el griego original, todas las cosas aquí significa todas las cosas. No hay que saber el griego para entenderlo. Eso implica tus estudios, tu trabajo, tus relaciones, tu comodidad, tus gustos personales, tu tiempo de ocio.
tu trabajo, tu mente, tu corazón, todas las cosas. Eso significa de Él, por Él y para Él. ¿Comprende lo que esto significa? Que tus decisiones, tu vida debe estar enfocada para la gloria del Señor. Lo que es justo le corresponde a Dios, no al hombre. ¿Es justo nuestro egoísmo? ¿Es justo nuestra carnalidad? ¿Es justo nuestro orgullo? ¿Es justo nuestra mundanalidad o nuestro pecado no confesado? ¿Es algo justo ante un Dios amoroso? Conforme a su voluntad, debemos agradarle a Él, porque esto es lo correcto, lo honesto y lo justo. Miren lo que dice Hebreos 13:21. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Dice aquí la palabra del Señor. Hebreos 13:21. Dice, voy a leer el versículo 20 para entender el contexto. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Jesús, por la sangre del pacto eterno que Él derramó, os haga aptos. Él os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Haciendo Él, Jesús, en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo esto es de haciendo Él? Bueno, porque el apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas 2:20, no lo busquen, declara, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aún en lo que humanamente consideramos injusto, como persecución, aflicciones, padecimientos terrenales, problemas de salud, problemas personales y muchas cosas que consideramos injustas en esta vida, aún ahí, fíjate que Dios tiene un propósito y es glorificado. Y mire lo que dice 1 de Pedro 5:6. Estamos cerquita ahí de Hebreos. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante, al 11. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchos creyentes hoy en día, o muchas personas hoy en día tienen la filosofía, yo tengo que tener cuidado de mí. Nadie se va a preocupar por mí. Bueno, aquí está diciendo que sí. Dios se ocupa de nosotros. ¿O no? Eso es lo que dice, es lo que yo entiendo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, nuestro archienemigo, ¿verdad? Al cual, al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Sí, hermanos, vamos a tener padecimiento y dolor y dificultad. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, este tiempo temporal que estamos en esta tierra, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aún en el dolor, cuando tú te quejas y dices, bueno, ¿por qué tengo este problema? Dios se puede glorificar cuando nosotros le damos a Él la prioridad. Y Él suple lo que nosotros vamos a necesitar. Finalmente, dice ahí el texto, y todas estas cosas serán añadidas. No necesito explicarlo, porque Dios se va a ocupar de cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios se va a ocupar de cada situación, de suplir cada emoción. Dios se va a ocupar de todo lo que necesitamos. ¿Estamos realmente comprendiendo entonces lo que significa dar siempre y en todo la prioridad al Señor? Démosle la prioridad al Señor porque Él lo merece. Tengamos un momento de oración.